Qué lindo. Pueden tomar asiento, por favor. Ubiquen sus lugares. Damos gracias al Señor de poder estar reunidos el día de hoy, domingo, día del Señor, donde el pueblo de Dios nos congregamos para alabar y bendecir su nombre. Amén. Para disfrutar del compañerismo cristiano y también para ser edificados por su palabra. Que Dios nos bendiga en esta tarde, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. De manera muy especial a aquellos que nos están visitando por primera vez. Tengo la ligera sospecha de que hay alguien que nos visita por primera vez. Por favor, queremos reconocerle, podrá levantar su manito así alto. Bienvenido, Dios les bendiga, un fuerte aplauso. ¿Habrá alguien más que nos visita por primera vez? ¿Sí? Allá también, bienvenidos. Dios les bendiga, qué lindo. Muy bien. Bienvenidos a la familia. Aquí está, allá también, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno. Bienvenidos a la familia de Breña. Siéntanse como en su casa, estamos para servirles y juntos podamos disfrutar este tiempo especial en la presencia del Señor. Amén. ¿Me acompañan con unas palabras de oración para pedir la bendición de nuestro Dios? Padre, una vez más gracias, Señor, por darnos la bendición de estar reunidos en este lugar que tú de manera especial has escogido para la proclamación de tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo de celebrarte culto, de abrir tu palabra y ser ministrados por ella. Señor, abrimos nuestros corazones y te pedimos que tu palabra halle cabida en ella y pueda dar fruto, y fruto que permanezca para la gloria de tu nombre. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro por excelencia, que nos guiará a toda la verdad, el cual es Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor, y por quien en sus méritos oramos así, pidiendo tu bendición en esta hora. Amén. Amén. Estamos en nuestra serie de estudios acerca de las disciplinas espirituales. Ejercítate para la piedad, le dijo un día el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, queriendo decirle que la vida cristiana, y ya lo dice la Biblia, es como una gran maratón. No es una carrera de fondo, esas que se corren rápido. Es una maratón, una carrera larga de resistencia. Y para ello necesitamos ejercitarnos en algunas disciplinas espirituales. Así como los atletas se preparan previo a la carrera, nosotros también debemos de prepararnos y para ello debemos de ejercitarnos en ciertas disciplinas espirituales. Ya el pastor hemos estado aprendiendo que nosotros necesitamos ejercitarnos, nuestros músculos espirituales necesita ejercitarse para que cobre forma, tamaño, ¿no es cierto?, la contextura para ir en esta maratón de la vida llamada cristianismo. Hay muchas disciplinas. Pastor, hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas que está la disciplina de la oración, la disciplina de la gratitud, la disciplina del estudio de la palabra de Dios, la disciplina del servicio. Y esta tarde vamos a ver un poquito acerca de una disciplina que ha sido olvidada en el tiempo. Es realmente una práctica olvidada. Y es la disciplina del sillón rojo. ¿Saben ustedes cuál es la disciplina del sillón rojo? La disciplina de la confesión, mis amados hermanos. Es una disciplina que requiere sin lugar a dudas ser practicada por los cristianos
Y cuando pensamos en confesión, es inevitable pensar que la confesión es algo como lo que hacen esas personas en el sillón rojo, ¿no es cierto? O pensamos en la tradición de un confesionario. La idea de esta tarde es poner un poco las bases para un correcto entendimiento bíblico acerca de la confesión. Porque no vaya a ser que algunos de nosotros entendamos la confesión como ocurrió una vez con una pareja. Permítanme contarles la historia de una pareja. Una pareja que decidieron confesarse en algún momento de sus vidas. Creo que el momento más inapropiado. La esposa, una enfermedad terminal, estaba agonizante. Su voz ya por la fuerza debilitada por la enfermedad, era más que un susurro. Y le dice al esposo, esposo, tengo que hacerte una confesión. Así, suavecito, tenue. Tengo que decirte que todo el dinero que tú ahorraste, que escondías debajo del colchón y que pensabas que nadie sabía, fui yo la que lo cogí. Yo te robé ese dinero, esposo. Pero tengo que decirte algo más. Ese dinero me lo gasté en una aventura amorosa con tu mejor amigo. Pero antes de partir quiero decirte otra cosa más. Yo llamé a la SUNAT y le dije que evadías impuestos. Y por eso te llegó esa multa de $500,000 soles. Y el esposo, compungido, tocado por la sinceridad de la confesión de su esposa. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya no pienses en eso. Yo también tengo que hacerte una confesión. El que te envenenó fui yo. Imagínense. No, de ese tipo de confesiones de ninguna manera estamos hablando. Claro que no. La práctica de la confesión era una práctica que la vivían los primeros cristianos. Y era una práctica que lo vivían hasta la Edad Media los reformadores de la iglesia. Lamentablemente, las sociedades tienen la inclinación cual péndulo de irse de un extremo a otro extremo. Las sociedades siempre, y la iglesia está incluida en ello, porque somos parte de la sociedad, tendemos a irnos en péndulos de un extremo a otro extremo. Permítanme hacer brevemente, para ilustrar esto, un breve análisis de la realidad nacional que le escuché a una persona y a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en las elecciones. Decía esta persona que sustenta lo que menciono de irnos a los extremos. El año 2001, ¿quién se atrevería siquiera, después de todo lo que se vivió el año 2000, ¿no es cierto?, con todos los videos que salieron y todas las cosas del régimen anterior que había precedido, nadie se atrevía siquiera a mencionar esa palabra. 15 años después, 2016, se fueron de un péndulo al otro péndulo, mayoría congresal. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cuántos de nosotros en el 2001 jamás hubiéramos pensado, por ejemplo, votar por la opción Fujimori? Ninguno de nosotros, claro, después de toda esa cosa que vimos. 15 años después pasa todo lo contrario. Ahora ya nadie se avergüenza.
¿Se da cuenta? En la confesión hay algo parecido. Cuando pensamos la confesión, eso es una práctica de otra corriente teológica, es una cosa del pasado, pero cuando nosotros vamos a la Biblia va a decir que los primeros cristianos practicaban la confesión. Santiago le va a decir a sus lectores: confesaos vuestras ofensas los unos con los otros. Ellos practicaban la disciplina de la confesión. En los reformadores, Martín Lutero entre ellos, él decía, conociendo los abusos de la iglesia, porque habían abusos, hay que decirlo como tal. Sin embargo, él dijo, la confesión es parte vital en la vida del cristiano. Para que un cristiano desarrolle una vida fructífera, y ahí la palabra transformación, para que una persona desarrolle fortaleza espiritual, es y será necesario la práctica de la confesión. Si por mí fuera, dijo Lutero, no la aboliría. El problema vino después. Los seguidores de la Reforma hasta nuestros días no consideramos como algo vital una disciplina importante y necesaria para la transformación y la fortaleza espiritual. Para ello es importante mencionar el significado de la palabra confesión. Muchos hablamos, conocemos, pero permítanme por favor poder dar el significado de la palabra confesarse. ¿Sabe lo que significa confesar? Significa ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo. Abrirse o descubrirse. Otra acepción es ver el pecado como Dios lo ve y decir lo mismo que Dios dice al respecto. Entonces, una vez habiendo comprendido el significado de la palabra confesión, abrirse, descubrirse, ponerme de acuerdo con, mirar como Dios ve y decir exactamente como Dios diría al respecto, entonces debemos de decir que la confesión es importante y vital en la vida del creyente. David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, va a hablar acerca de la importancia de la confesión. Y yo le pido que abran sus Biblias en el Salmo 32, el versículo 3, 4 y 5. Pero vamos a ver ahora el 3 y el 4. Hay una carga profunda del pecado no confesado. ¿De acuerdo? Salmo 32, 3 y 4 dice así el salmista: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Fíjate, el pecado no confesado, sin lugar a dudas, va a minar nuestra fortaleza física, emocional y espiritual. Mientras guardé silencio, mientras no confesé, mis huesos se fueron consumiendo. Enfermedad física. Mi fuerza se fue debilitando. Enfermedad emocional y espiritual. Fíjate. ¿Por qué decimos entonces que es importante la práctica de la confesión? Porque un pecado no confesado produce estragos en la vida, mis amados hermanos.
Escúchame bien. Un pecado no confesado produce estragos, consecuencias en tu vida y en mi vida. Y por eso será necesario vivir la práctica de la confesión. Luego vamos a mencionar ante quién, con quién, cómo debemos de confesarnos, ¿de acuerdo? Pero quiero subrayar esa parte. Si no confesamos, estamos fritos. Nos vamos a carcomer por dentro. Y la confesión es esa que nos permite, como dice su definición, abrirse y descubrirse y ser liberados. Y la confesión tiene preciosos beneficios que la vamos a ver al final. Pero David no se conformó solamente con ver su realidad, sino que él fue más allá y dijo en el versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Fíjate, qué tremenda bendición, qué poder liberador que trae la confesión. Vamos a ver en la parte final esos beneficios que trae la confesión. Pero ahora yo quiero anotar dos verdades. En primer lugar, la importancia de la confesión ha sido minimizada porque el pecado, escuche bien, ha sido relativizado. ¿Qué quiere decir esto? Que al pecado ya no le llamamos por su nombre, pecado. ¿Cómo le llamamos ahora? Error, debilidad, tendencia, lo que tú quieras. Pecado es pecado. Y en esto ayuda mucho, dicho sea de paso, la psicología atea, mundana y secular. Con el respeto de mis hermanos psicólogos. No hablan de pecado. Hablan de error, de debilidad, pero justamente la definición de la palabra confesión es decirle a esa acción lo que Dios dice que dice. Y si eso es pecado, tengo que llamarle por su nombre, pecado. ¿De acuerdo? Y a causa de que el pecado es algo muy serio, pero muy serio, escúchame bien, el engaño del pecado es todo lo contrario. El engaño del pecado es creer que no es serio. Es letal, hermanos. El pecado es mortal. La paga del pecado es muerte. Por eso la confesión es vital, es importante. Por eso recalco y subrayo eso. Sin confesión no habrá sanidad, no habrá perdón, no habrá restauración ni sanidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de confesiones hay? Es importante aclarar esto también. ¿De acuerdo? Porque no se trata tampoco de a diestra y siniestra entrar a una tarde o una noche de confesiones. ¿No es cierto? Tiene su lugar. Tiene su categoría, por decirlo así. Algunos estudiosos de este tema piensan que hay 3 categorías de confesiones. Ellos las han denominado confesiones secretas, confesiones privadas y confesiones públicas. La confesión secreta tiene que ver con Dios. ¿De acuerdo? El Salmo 98, no la vamos a leer, lo anotan a los que tienen su libretita. David dice,
Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Un día Jesús le dijo al auditorio: si tú ves a una mujer y la codicias, ¿qué dice? Ya pecaste. Pero no hemos llegado a la acción propiamente, a la acción, al acto sexual. Pero ya pecaste en tu corazón. Y para Dios eso es pecado. Y uno sabe, hermano, cuándo ha pecado con la vista o no. Sobre todo los varones. Hay miradas que matan. ¿Sabía usted, mi hermana? No es necesario proferir palabra. Tan solo con la mirada ya te metió puñales. Y tú sabes en el fondo de tu corazón, en lo más íntimo, lo más secreto, qué pensamientos vinieron a tu mente. Estos estudiosos dicen que esos pecados secretos, porque no ha sido hecho contra otra persona, tienen que confesarse secretamente al Señor. Perdóname, Señor, porque al chofer de esta combi de la muerte le deseé el mal. ¿No es cierto? Sobre todo los que manejamos. Estamos ahí constantemente con la tentación. Se nos vienen pensamientos. Pero esta categoría de pecado dice que cuando no es contra otra persona, sino cuando se ha pecado de pensamiento, hay que confesarlo ante Dios. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Confesión privada, secreta o privada. Confesión personal. Ya, esa es otra categoría. ¿De acuerdo? Esa categoría dice que cuando yo he cometido un pecado contra otra persona, no basta solamente pedirle perdón a Dios. Esa es la parte más sencilla. Sino también hay que pedirle perdón a la persona que ha sido agraviada. Por ejemplo, si yo cogí algo de alguien que no me pertenecía, ¿basta solo con confesar el pecado a Dios y decir, Señor, perdóname porque le he cogido esto a tal persona? No, claro que no. Hay que pedir perdón también al agraviado, hermanos. El Señor va a decir, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. No es suficiente confesarse ante Dios en secreto cuando hemos ofendido a una persona. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no dices lo siento, perdóname? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Hace cuánto tiempo no eres honesto contigo mismo delante del Señor y con la otra persona y le dices, te pido perdón porque hice esto contra ti? Hablé mal de ti a otra persona. Perdóname. Perdóname porque he cogido esto que te pertenecía. Nadie se dio cuenta. Tú tampoco te diste cuenta. Te pido perdón. Lo siento.
¿Es necesario publicarlo a los cuatro vientos? No es necesario publicarlo a los cuatro vientos. Confesión personal. A la persona ofendida, a la persona agraviada, se ponen de acuerdo. Otra vez la definición de confesión. Ponerse de acuerdo. Mira, te he fallado, te he ofendido, te he robado, te he humillado, te he insultado, te he agraviado. Perdóname, de todo corazón, perdóname. Si hay algo que pueda hacer para resarcir ese daño, aquí estoy. Pero se hace con la persona agraviada, cuando uno ha sido consciente que ha agraviado a esa persona. ¿De acuerdo? Y la otra categoría es la confesión pública. Ajá. La confesión pública tiene que ver cuando una persona ha ofendido a un grupo determinado de personas. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver en la historia de Acán. El pueblo de Israel se preparaba para la conquista de la tierra prometida. Josué había dado instrucciones claras de parte de Dios que no se debía de coger absolutamente nada del lugar donde iban a conquistar. Era anatema, maldito por Dios. No podía cogerse nada de eso porque si no traería derrota al pueblo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nadie sabía. Acán cogió un manto, un lingote de oro y lo escondió y nadie sabía. Hasta que llegó el momento que tenía que confesar el pecado. Y tuvo que confesar su pecado públicamente. ¿Por qué? Porque su pecado, aunque fue personal, afectó a toda la comunidad. Y solo en ese caso se hace público, como es el caso de Acán. ¿De acuerdo? Cuando yo ofendo a una persona, la confesión es personal. Cuando se ofende a un grupo de personas y por mi pecado hay consecuencias, entonces la confesión es pública. ¿De acuerdo? Muy bien. Habiendo dicho esto, estas tres categorías, vamos ahora a ver cómo es, qué elementos, qué actitudes deben de haber en la confesión, ya sea ante Dios en el secreto, ante la persona en lo privado o ante un grupo de personas en lo público. Hay actitudes que son importantes para determinar las consecuencias que va a tener la confesión en la vida del que lo hace. ¿De acuerdo? Porque la confesión requiere de ciertas actitudes. No es solamente me paro aquí y pido perdón. Tiene que haber algo. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde tres actitudes. En primer lugar, tiene que ser, la confesión debe de ser específica. Dígame si no, ¿cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, te pido perdón por todos mis pecados del día de hoy? Bueno, Señor dice, pero dime qué pecados puntuales, pues, ¿no? Muy genérico, muy general. A veces nuestras confesiones, si es que la hacemos, porque es una práctica olvidada, si es que la hacemos, lo hacemos muy general. Y no, para que la confesión realmente tenga su peso y produzca el fruto que requiere la confesión, tiene que ser específica.
Un día Samuel llamó la atención al rey Saúl y Saúl le dijo a Samuel, escucha lo que dice la palabra. Saúl confesó a Samuel, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Fíjate cuán específico fue Saúl. Le dijo, no obedecí a tu mandato, he desobedecido a Dios, te he desobedecido a ti, y ¿sabes cuál es la causa? El temor. Tuve miedo de la gente. La gente se me desertaba y desobedecí. Esa es una confesión específica. No basta solo con ser específico. Tiene que ser también profundamente sentida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un genuino lamento. Perdón. Tiene que haber un genuino lamento. Hay personas que cuando han pecado lloran. La pregunta que hay que hacer es si lloran por las consecuencias que el pecado ha producido en la vida o por un profundo dolor por haber defraudado a Dios. Cuando mencionamos que la confesión ha de ser profundamente sentida, quiere decir que tenemos que aprender a llorar nuestros pecados, hermanos. Pero no por la consecuencia que produce ese pecado, sino por el profundo dolor de haber herido el corazón de Dios. Jesús un día dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A qué lloro, a qué lamento se refería Jesús? A los pecados propios. Es decir, yo me lamento, hay congoja, quebranto, dolor en mi corazón, no por lo que he perdido por mi pecado, sino porque he dañado, le he producido dolor al corazón de Dios. Esa es la tristeza que produce el Señor, dice Pablo a los Corintios. Hay la tristeza del mundo que es para muerte, pero hay la tristeza que viene de Dios, que trae sanidad. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no lloras por tus pecados? ¿O de repente piensas que no cometes pecado? Puede ser. De repente piensas que eres inmaculado, que ya te salieron alas y una aureola y que estás inmune a todo tipo de pecado. ¿Hace cuánto tiempo no hay un profundo quebranto delante de Dios por tus pecados? ¿Sabes cuál es nuestra práctica? Que eso solamente fue el día de nuestra conversión. ¿Te acuerdas el día de tu conversión? El día que viniste a Cristo Jesús. ¿Cómo estaba tu corazón? Dolido, quebrantado ante Dios. Señor, perdóname, y confesabas tus pecados. Nosotros los evangélicos, si hay que hacernos una autocrítica, es que eso solamente es para el día de nuestra conversión. Ahora
un año, 5, 10, 20 años con los cargos que tengo. No, ya no, pues. ¿Cómo crees? ¿Yo llorar por mi pecado? ¿Confesar específicamente al Señor mis pecados y dolerme? Por eso mencionábamos que era una práctica olvidada. Necesitamos tener esa actitud cuando venimos al Señor o a una persona o a un grupo de personas, sentir realmente el profundo dolor que ha causado nuestro acto al Señor. Y la tercera es que la confesión debe ser costosa. ¿Qué quiere decir esto? No basta solamente con confesar mi pecado, sino también hay una palabrita que ha quedado muy olvidada. Y eso se llama restitución. Hay que restituir el daño, mis amados hermanos. Zaqueo era un hombre que amasó su fortuna a causa del engaño, la mentira y la estafa. Cuando Jesús vino a su casa, a su vida, ¿saben lo que él dijo? Él confesó: Señor, yo he estafado a la gente. ¿Y sabe qué voy a hacer? Voy a ponerme de acuerdo contigo, Señor. Lo que yo he hecho está mal, es pecado. He estafado a la gente, le he robado. La ley dice que hay que devolver un quinto, o sea, un 20% más. Si yo he robado a una persona 100 soles, la ley exigía que había que devolver 120 soles. Pero Zaqueo fue más allá. Zaqueo dijo: Señor, si a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces. Fíjate. ¿Tuvo un precio esa confesión? Claro que sí tuvo un precio. Por eso mencionamos que la confesión tiene que ser costosa. No basta solo con pedir perdón a Dios, hay que pedirle perdón a la persona o a las personas agraviadas y restituir. En el caso económico, que es lo más palpable, más tangible, o de las cosas materiales, si yo he robado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que devolver, tengo que restituir lo robado. ¿De acuerdo? Si no hay esos 3 elementos, mis amados hermanos, yo me temo mucho que la confesión no va a tener el resultado que se espera. Y creo que porque hay muchas personas que viven todavía en un círculo vicioso, es porque no le han tomado la debida atención a estas actitudes que tiene que haber en la confesión. Específica, sentida profundamente y tiene que tener un costo. Entonces, la confesión va a traer sus resultados y sus beneficios. Y ahí vamos aterrizando y vamos concluyendo. Hermano, pastor, ¿qué beneficios hay por la confesión? ¿Hay beneficios? Claro que las hay. Y la palabra de Dios en ese sentido es clara. Es diáfana cuando dice: sí, la confesión con esas actitudes a las personas adecuadas, correctas, de acuerdo a la categoría de pecado, trae sus resultados. Tiene beneficios. ¿Cuáles son? Abrimos nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia?
Encontraron el pasaje, ¿verdad? Si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un primer beneficio que trae la comunión, la confesión, mis amados hermanos, ¿saben qué cosa es? Comunión. Pero me temo que aún no hemos entendido el verdadero significado de lo que es tener comunión. Muchos de nosotros hemos reducido el tener comunión con comer, reunirnos para comer, celebrar algo, incluso podemos haber participado de este tiempo de culto, cantado al Señor, leyendo juntos, orando juntos, pero sin embargo no haber tenido comunión. ¿Sabes cuándo hay comunión? Una vez más, cuando volvemos a la definición de confesión, abrirse, descubrirse. Si vivimos en la luz, no escondemos nada. Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no estamos viviendo en la luz. Y prueba de ello es que cometemos pecado. ¿O no? ¿O hay alguien que no comete pecado? Si no hay alguien que comete pecado, por favor, acérquese a mi persona al final para que me diga cuál es su secreto. No he dicho que practica el pecado, ojo, ¿ah? Si alguno dice que no comete pecado, le hacemos a él mentiroso. Dieter Bonhoeffer, un teólogo alemán, en su libro Vida Unida va a escribir lo siguiente. Escuchen con atención, por favor. Muchos cristianos quedan impresionantemente horrorizados cuando un verdadero pecador es descubierto repentinamente entre los rectos. Es así que permanecemos solos con nuestro pecado, viviendo en mentiras e hipocresía. El hecho es que somos pecadores. ¿Qué quiere decir Bonhoeffer con esto? Si alguno de los aquí presentes tuviera el valor de pararse aquí enfrente nuestro y confesar sus pecados, ¿saben qué pasaría con todos nosotros? Me incluyo. Nos horrorizaríamos, hermano. Diríamos, ¡oh! No puede ser. Nos espantaríamos. Como si fuéramos una clase distinta de personas. Cuando delante de Dios somos igual que el que se confesó. Por esas actitudes, hermanos, por esas actitudes de fariseos que hay en la iglesia, nadie se atreve a sentarse en el sillón de la verdad. Nadie. Muy pocas personas. Porque hay miedo, temor al rechazo. Cuando delante de Dios un pecado, para Dios no hay distinción de pecado, ¿no es cierto? No hay pecado blanco, pecado venial, pecado negro, pecado chiquito, pecado grande. Dios no hace distinciones. Pecado es pecado. Y si todos pecamos, ¿por qué nos vamos a horrorizar con los pecados de la gente?
por más escandalosos que sean. Porque nuestra tendencia es, yo soy bueno, ellos son los malos. Yo estoy bien, él está mal. Condenados a vivir en la mentira y en la hipocresía. No tendremos nunca el valor de pararnos delante de otra persona y decirle, esta es mi vida, así estoy, ora por mí. Vida en comunión. Solamente allí donde hay vidas transparentes. Cuando hay vidas transparentes, allí tenemos comunión. ¿De acuerdo? ¿Qué otro beneficio trae la confesión? Trae sanidad. Ya lo mencionamos. Santiago 5:16 dice la palabra de Dios. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que seáis sanados. La palabra griega que significa sanidad se usa en todo lugar para denotar así sanidad del alma como sanidad física. Muchas personas sufren de enfermedades a causa del pecado. No digo que todas las personas que sufren enfermedades por el pecado, pero muchas de ellas, la causa de la enfermedad es el pecado no confesado. ¿Recuerdan a David? Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se consumieron. Es decir, sufrió de osteoporosis. Mano, explícame eso, no sé, pero lo dice David. Mientras guardé silencio, mis huesos se consumieron. Mi alma dice que estaba por mi gemir. Fíjate, ¿saben cuánto tiempo dicen los estudiosos que David, cuando uno lee la Biblia, tú lees los capítulos y dices, esto es una historia ahí nomás, ¿no? No, hay intervalo de tiempo. Entre el pecado de David de haberse acostado con una mujer que no era su mujer, y haber mandado matar a su esposo, adulterio y homicidio, entre su confesión, uno lee la Biblia y dice, esto fue ahí mismo, el día siguiente. Esto fue años. Dicen los estudiosos que de 5 a 10 años por lo menos. Por eso David dice, mientras guardé silencio. Ese silencio es un tiempo. Hay terribles consecuencias, pero la confesión trae beneficios. Y uno de ellos es la sanidad. Hay muchas personas que tienen enfermedades físicas, pero otras tienen enfermedades espirituales. Y una evidencia, creo yo, a mi humilde entender, de una enfermedad del alma, ¿saben cuál es? El rostro. Hay cristianos, hermanos, que parece que hubieran chupado limón todo el día. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el corazón alegre hermosea el rostro, y un corazón alegre es un corazón que está bien con Dios y con su prójimo. Sanidad, hay que confesar, ¿de acuerdo? Y por último, se me apagó la tableta, pero menos mal que lo imprimí. Y por último, trae perdón.
Proverbios 28:13. Busque su Biblia, por favor. Proverbios 28:13 y con ello vamos terminando. El que encubre su pecado, el que no confiesa su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, o sea, perdón. Salomón une la confesión con el arrepentimiento. Pero lo cierto es que Salomón dice, el que guarda silencio, el que tiene su pecado no confesado, no prospera. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando solamente en el marco material, en todo y el amplio sentido de la palabra. No le va bien, va de tumbo en tumbo. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué cosa? El perdón, misericordia, mis amados hermanos. ¿Hay beneficios en la confesión? Claro que lo hay. Hay beneficios en la confesión. Dios nos permita que esta disciplina sea una práctica en la vida de la iglesia. La pregunta que hay que hacernos es, ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados para recibir la confesión de las personas? Porque si alguien se va a confesar, lo primero que tendría que haber es la discreción. Y me temo que en la iglesia, con el perdón de todos, mis amados hermanos, yo amo, aprecio y valoro muchas cosas de la iglesia. Pero si hay algo que abunda en la iglesia del Señor es el chisme, hermanos. El chisme camuflado de espiritualidad. Te voy a contar algo para que ores, decimos. ¿Quién se va a atrever a abrir su corazón, a descubrirse? Si lo que yo le voy a decir a mi hermano se va a enterar todo el mundo. ¿Quién? ¿Estaremos preparados entonces? ¿Estaré preparado para no juzgar y cuestionar como tú? Tantos años en la iglesia, maestro de la Biblia, y con esta cosa en secreto, ¿estaremos preparados? Hay que despercudirnos, hermanos. Hemos visto que la confesión tiene preciosos beneficios, que la iglesia tiene que aprender a vivirlos, a disfrutarlos. Perdón, ¿qué más? Sanidad, ¿qué más? Ya, misericordia, comunión, hermanos. Comunión. Escúchame bien, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Sabías eso? ¿Sabías? Que no hay ningún pecado que Dios no pueda, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es otro tema. ¿De acuerdo? Si Dios, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, ¿por qué nosotros sí condicionamos ciertos pecados para perdonar? Piensa en eso, hermano. No, hay ciertos pecados que yo puedo perdonar, otros no.
el amor de Dios no ha sido desarrollado y perfeccionado aún en nuestros corazones. Yo creo que la iglesia irá tras la transformación espiritual y la fortaleza espiritual en la medida que aprendamos a poner en práctica esta preciosa disciplina llamada la confesión. Pero hay que estar preparados, ¿de acuerdo? Amén, hermanos. Hay que estar preparados para sentarnos en el sillón rojo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta disciplina, esta herramienta de la confesión para traer en nosotros liberación, prosperidad, sanidad, comunión, perdón. Permítenos, Señor, vivir y disfrutar esto en la vida de la iglesia, en mi vida personal, en mi propia vida, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.